Amigos que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales, Enfoque TV Chimaltenango, para nuestro programa es un honor estar con la presencia del licenciado Carlos Ramiro Mazariegos, conocido abogado acá de la población de Chimaltenango, y aparte de ser abogado, es un excelente historiador de aspectos políticos. Lo hemos invitado para que juntamente él y yo hagamos un análisis de la situación política que está en juego en las futuras elecciones a nivel nacional, pero nos vamos a concretar específicamente a nivel cabecera departamental. Pero previo a esto, nos parece interesante una información de carácter histórico, político, que nos va a exponer el licenciado Mazariegos, a quien le damos la más cordial, gustosa bienvenida. Quiero agradecer entonces la oportunidad que se me brinda de poder hablar un poco sobre algunas cuestiones históricas y doctrinarias del proceso electoral. Fíjense, no hay proceso electoral, ni aquí, ni el proceso Hamilton en los Estados Unidos, que no se base en dos principios fundamentales. De Guatemala no es la excepción. Nosotros tenemos un principio de mayoría y tenemos otro principio de la proporcionalidad. Pero ese principio de la mayoría y de la proporcionalidad no existe si el ciudadano no es sufragante, no tiene derecho a emitir el voto. Entonces yo ya me pregunto, ¿será voto lo mismo que el sufragio? Podemos pensar que es lo mismo. Para poder emitir un voto, usted debe de estar debidamente empadronado, y cuando usted está empadronado, es porque usted tiene ya eso que lo rodea, que le vamos a llamar sufragio, porque ya aparece en un padrón, por consecuencia usted ya puede emitir un voto. Usted emitió un voto, pero aún así yo agregaría, antes del sufragio debe de haber una convocatoria para un proceso electoral. Y cuando yo le pregunto a las personas, mire, ¿y usted cuántos votos tiene? Uno, porque es uno por persona, nos han dicho. No es cierto. Fíjate, mi apreciable profesor, que no es cierto. Y me pueden decir a mí, ¿es cierto? No les digo yo, porque si a usted le van a entregar 5 papeletas, tiene 5 votos. Si le entregaran una papeleta, tiene un voto, pero usted va a recibir 5. Entonces son 5 votos. 1, 2. He oído en algunas oportunidades cuando las personas dicen, fíjate que nos vamos a la segunda vuelta. Perdonen, en Guatemala nunca hemos tenido segunda vuelta. Jamás. Segunda elección, primera elección. Nosotros no hemos tenido segunda vuelta, porque segunda vuelta es así, miren, nosotros, ya se imaginan, los 17 millones, estuviéramos en esta situación, no es posible. Nosotros tenemos primera elección y segunda elección. No tenemos un voto, tenemos un voto por cada papeleta que nos den ahora en este proceso electoral. Bueno, si el principio electoral de Guatemala se descansa bajo el principio de mayoría, esta mayoría es absoluta y relativa. Bueno, absoluta y relativa. Y también tenemos el principio de la proporcionalidad, y como toda ley tiene una maldad con sutileza, resulta que cuando la ley en Guatemala clasifica el voto, dice, el sufragio se clasifica en mayoría absoluta, mayoría relativa y representación proporcional de minorías. Ahí está la maldad. Fíjate, mi apreciable profesor, que en Guatemala este tema de mayoría de representación proporcional de minorías, el que más votos saca, más concejales integra a la municipalidad. Entonces las personas dicen, ala usted, pero si yo iba de concejal quinto. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿y en qué momento lo ilusionaron? Imagínense, nosotros en Chimaltenango, solo en Chimaltenango, tenemos 479,067 personas que están aptas de poder emitir el voto. Y si a eso lo vemos nosotros,
en términos de la cabecera departamental. En términos de la cabecera departamental, nosotros tenemos una totalidad aproximada de 46.500 personas con capacidad para emitir el sufragio. Si tenemos 47.000 más o menos, o tenemos 27 en la contienda por la municipalidad, 22 de comités y 5 por partidos políticos, así nos lo manifestó el señor Marroquín, don Wilmer Marroquín del Registro de Ciudadanos. Entonces, imagínense, tenemos 47.000 personas para votar. Yo pudiera pensar que si a todos les dieran el mismo voto, con 2.500, ya ganó. No tiene representación. Entonces, la ley permite que tengamos tantos electores, tantos partidos, como es libre la organización. De repente usted y yo tenemos uno, y entra también al juego. Ahora, ¿será que nosotros vamos a responder a lo que las personas quieren? ¿O será que todavía nos encontramos en principios de siglo? Quiero contarle, porque le manifestaba aquí al señor periodista, que por algunas razones tengo un montón de documentos históricos y que tienen que ver con procesos electorales. Imagínense usted la elección de Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera estuvo de presidente de 1898 a 1920. Manuel Estrada Cabrera es uno de los candidatos que nace en la jurisdicción de San Marcos. Y Manuel Estrada Cabrera se participa porque allá existía el Partido Prosperista, con Próspero Moral, y el primer secretario que propuso a don Manuel Estrada Cabrera, él se llamaba Manuel Morales Escobar. Él era el presidente de la Sociedad Democrática. Pero resulta que llegaron casi a 5 periodos. 5 periodos se les tuvo. Y como un dato histórico, en esta elección de 1916 habían 415.052 electores. Y miren ustedes qué interesante, porque él sacó 405.052. O no había oposición, o todos pensaban igual, o todos querían la misma Guatemala. Yo lo dejo nada más, dejo como historia. Además, tengo otro dato aquí, para los que les gusta. Ahora hablamos de las comisiones de postulación. Yo tengo de las comisiones de postulación de 1888, como quedaron los. Aquí se elegía magistrados, se elegía fiscales para integrar las cosas. A través de voto popular. A través, aquí está, lo tengo también. De repente les puede servir a ustedes y tendré otros documentos que con el mejor de los gustos lo podemos fotocopiar. Les puede servir, es parte de la historia. Podemos, ahí lo dejaría a ustedes. Ahora, bien, licenciado, hablando y muy interesante su exposición con respecto a los procesos electorales del pasado, voy a usar como preámbulo para el siguiente proceso de preguntas, que tanto el licenciado, su servidor, no somos originarios directamente de Chimaltenango. Él lo manifestaba, él es originario de San Marcos, yo soy originario de Tecpan, Guatemala. Pero tenemos tantos años de vivir acá, que de alguna u otra manera ya empezamos a conocer, o ya conocemos la idiosincrasia del pueblo de Chimaltenango. Yo en lo particular no he visto el tiempo que tengo de vivir acá, mucho adelante, ya de tipo social, deportivo, etcétera, etcétera, o su perspectiva, como usted, y ahora en este proceso electoral tiene ciertas o muchas reformas para bien o para mal. ¿Cómo se visualiza el estilo político de la cabecera departamental? Démosle propiamente al proceso electoral acá en la cabecera. Yo estimo ver la situación bajo 3 puntos de vista. Uno, personas que se quieren reelegir, que ya optaron a la cosa pública municipal y que la crítica de la comunidad es la que valora si hicieron bien un trabajo o no hicieron bien un trabajo.
Y este trabajo se puede valorar, bueno, cuando satisface la necesidad y las expectativas. Sí, pero cuando las necesidades sobrepasan la capacidad del dirigente en la municipalidad, tenemos una insatisfacción general. Tenemos nuevos liderazgos, y eso es bueno, en hombres y en mujeres, y sobre todo jóvenes, que están participando la primera vez, y eso es bueno, que realmente sepan interpretar, sepan conocer la historia, pero no tanto conocer la historia, sino las necesidades. Porque fíjate que si ahorita, con perdón de los candidatos, juntamos a 10, los 10 me van a decir, mire usted, el problema que nosotros tenemos, perdón, es el drenaje. Pero si yo bajo a la comunidad y le pregunto a la gente qué necesidad tiene, de repente no es el drenaje, de repente es la luz, de repente es el campo de fútbol, de repente es la escuela, de repente son las vías de comunicación. No podemos medir igual. ¿Por qué? Porque el candidato, por emoción, no conoce muchas veces la realidad de Chimaltenango. Y otro elemento, que recursos cuentan. Ya que Chimaltenango llena las expectativas de que todos tributemos en la municipalidad para que los fondos constitucionales vengan mayor, porque es una de las unidades de medida. Entonces, ahí nos vemos en una situación muy difícil. O sea, vamos a cortar la primera parte, luego vamos a continuar, solo vamos a ir a un corte para mejores técnicos.